que vamos a desarrollar a lo largo de este taller, pero el primero que pensé que podríamos estar pensando es justamente los desafíos, los retos, las cosas que tenemos por delante en este momento que visualizamos en el campo de las ciencias naturales, en la enseñanza de las ciencias naturales, pero digamos en clave ambiental, ¿no? En este encuentro le vamos a poner esta beta, vamos a iniciarnos con esta reflexión, vamos a incorporar otras, y también les cuento que en el recorrido de esta tarde de hoy, de sábado, hemos pensado también en compartir con ustedes algunas posibles ejemplificaciones, digámoslo así, de trabajo que han hecho alumnos o mis alumnos, o los trabajos que puedo llevar yo a cabo, ¿no? Pero digamos, trabajos que esos alumnos también desarrollan en sus aulas de ciencias naturales en esta línea. O sea que por ahí todos nosotros sabemos algo, pero bueno, a la hora de diseñar una planificación puede presentarse algunas dificultades, y entonces la idea es que nosotros podamos compartir, ¿sí? Algunas ejemplificaciones, y que ustedes también puedan participar. Desde ya hacemos participativo todo lo que podamos este encuentro, ¿sí? Bueno, como... Te hago un Sí, por favor, Su. No, un segundito con respecto a la presentación, que no sé si no avanzaba o quedó trabada, o yo veía solamente la primer diapo, ¿viste? Bueno, pasó una sola igual, así que... No, está bien, simplemente para saber si era problema porque como ando con problemitas con mi compu, no sabía si era lo mío o era... No, sí, a veces pasa, viste, que no avanza, pero vos me vas indicando, ¿sí? Claro, te vamos diciendo con Gaby. Gracias. Exactamente. Bueno, y para empezar, colegas, es sábado, estamos compartiendo esta reunión. Yo elegí esto para comenzar, que me gustaría que me digan si lo ven o cuándo lo ven. Cuando llegue, ¿no? Creo que va llegando. Ahí estamos, ¿no es cierto? Sí. Bueno, es simplemente unos minutitos, pero bueno, me gustaría abrir con esto. Vamos a tratar de... Ahí está. Ahí vamos. Celebro mi destino de sentir como siento, de vivir como vivo, de morir como muero. Y porque lo celebro y soy al fin la nada de la sombra de un verso, os digo muchas gracias. La luna se refleja en tus ojos se reflejan en el río. Parece que no es tarde, si el fuego se apaga en el rocío. La luna se refleja en tus ojos se reflejan en el río. Parece que no es tarde, si el fuego se apaga en el rocío. Podrás vivir en el paraíso. Podrás estar en el paraíso y no darte
contener lo que crece, ni la luna ni la tierra, porque no nos pertenece. Podés vivir en el paraíso. Bueno, para iniciarnos entonces, vamos a dejar de compartir, volver, porque les quería preguntar ya que no es solamente de apertura, sino que lo que acabamos de ver, que es un lindo video de Julieta Venegas y el grupo Equeco, bueno, tiene mucho que ver con lo que nosotros queremos hoy hablar, ¿no es cierto? Con lo que queremos decir, ¿sí? Así que por eso lo buscamos, además de compartir el primer momento, que sea algo grato para todos, ¿no? Bueno, vamos a volver aquí a la presentación y ahora voy a volver a presentar. Ahí estamos, ¿no? Llegando. Ahí está. Bien, entonces escuchamos o vimos a Nación Equeco junto a Julieta Venegas en esta bonito video y canción que se llama El Paraíso. Y parte de su letra dice: no se puede contener el cauce del río, ni evitar la lluvia, el calor y el rocío. No se puede contener lo que crece, ni la luna, ni la tierra, porque no nos pertenece. Entonces, quizás esto nos da lugar para hablar, la primera consigna, la primera desafío que yo les planteaba, para hablar de las relaciones entre las ciencias naturales y la educación ambiental. Y allí vamos a ver cómo se inserta luego el enfoque para trabajar en las aulas CTSA, ¿sí? Entonces, esta es la idea, pensar un poquito en estas relaciones. Creo que el video claramente, no sé qué les pareció a ustedes, pero claramente habla de, bueno, de pensar a los bienes naturales, a la naturaleza, como esos bienes comunes que no nos pertenecen, como dice aquí la letra, sino que son de todos nosotros, ¿no? Con los cuales no debiéramos comercializar, sino con los cuales debiéramos convivir de otra manera. Bueno, esto no está expreso nada más en esta canción. El arte tiene mucho que ver con la educación ambiental integral, sino lo que les quería comentar es que está expreso en los textos de la Ley de Educación Ambiental. La Ley de Educación Ambiental, que está prácticamente, ¿no?, recientemente sancionada en el 2021, la Ley 27.621, cuando leemos un poquito y nos acercamos a sus artículos, a sus textos, vamos a ver que habla de este derecho que tenemos que tener todas las personas a una educación ambiental integral, ¿no? Y lo toma justamente como un derecho conforme al artículo 41 de la Constitución Nacional, ¿no? Es decir, es para todos, el ambiente es de todos y es para todos. Y el ambiente es todo, ¿no es cierto? La naturaleza no es solamente pensar en esos paisajes que veíamos recién, sino en esas relaciones socioambientales, en esas relaciones humanas y naturales que se dan todo el tiempo. Bueno, hay un conjunto de leyes y regímenes y artículos que avalan esto de la Ley de Educación Ambiental, que está, diría yo, recientemente llegando a las aulas,
recientemente, ¿no? Está como, bueno, incluyéndose en las aulas, sobre todo de educación secundaria. Como les decía al principio, ahora con los nuevos diseños curriculares aquí en Provincia de Buenos Aires tenemos oportunidades, pero bueno, es nuevito. Y digo nuevito a pesar de que quizás todos nosotros hemos hecho alguna vez un poco de educación ambiental, pero es nuevito el concepto, ¿no? y el enfoque, la perspectiva de trabajo que presenta esta ley, ¿no? Me parece que ahí es donde tenemos que hacer hincapié. Todos hemos trabajado el agua en algún momento, los residuos y tantas otras temáticas más, en nuestras clases de ciencia probablemente, pero lo que queríamos pensar con ustedes es el cómo, ¿no? El cómo hay que trabajar estos conceptos que propone la ley, y bueno, pensar juntos en algunas estrategias didácticas. Este es el artículo 1, pero también el artículo 2 hace más hincapié ya en el proceso educativo, en ese proceso que debe ser integral, permanente, en diálogo con otros saberes. La educación ambiental no solo convoca a distintas disciplinas escolares, sino que convoca al diálogo con otras instituciones, con otros organismos y básicamente con la comunidad, ¿no? Entonces, por eso se habla de un proyecto de sustentación o sostenibilidad, si preferimos ese término, y de justicia social, de justicia ambiental, de igualdad de género, de protección de la salud, de la soberanía alimenticia, de la democracia participativa. O sea que cuando hablamos del ambiente o de la educación ambiental integral, no estamos pensando nada más que en las cuestiones de la naturaleza o remitirnos muchas veces a las catástrofes que estamos viviendo, los cambios, ¿no? Los reiterados fenómenos que se presentan en todo el mundo y que son manifestaciones de nuestra Tierra, seguramente, de nuestro planeta. Pero creo que va mucho más allá, y decirles también que la Ley de Educación Ambiental en nuestro país tiene una historia y un recorrido propio, que después de los grandes hitos, vamos a llamarlos así, hitos en favor o a favor, internacionales hablo, hitos internacionales como Estocolmo, por ejemplo, Kioto, para nombrar algunos de estos eventos allí por los años 70, 72. Después de estos grandes hitos, ¿no? Que a nivel mundial muchos países se comprometían a sostener y a revisar, la Argentina en particular tiene alguna historia muy interesante respecto de la educación ambiental integral, que empieza, por supuesto, de la mano de la ecología y en la biología, claro está, en la biología y en la ecología, pero que incorpora algunos o varios de estos temas que hoy estamos mencionando, ¿no? O sea que en la materia biología, en el 5º año del bachillerato, había ya algunos pronunciamientos, tal vez no con el carácter que hoy, bueno, para los que leímos la ley, nos convoca, ¿no? A participar, a actuar, a pensar, a trabajar la ley de educación ambiental, pero sí, ya nuestro país desde ese tiempo va incorporando progresivamente con distintos enfoques, ¿no? Porque quizás lo nuestro era más conservacionista, ¿no? Era, bueno, con rasgos más cerrados, hacia una disciplina, y hoy sabemos que esto, bueno, alcanza una multiplicidad de voces, que esto buscamos, ¿no? Habilitar las voces de una comunidad que se vincula con su ambiente. Así que, bueno, para contarles, muy interesante la historia, quizás en otro momento podamos hablar un poquito más de la historia de la Argentina, en el contexto de nuestra región, por supuesto, ¿no? En este contexto, pero sí interesante los primeros pasos en la Argentina. Fíjense que los objetivos y los principios de la Ley de Educación Ambiental Integral, si los leemos aquí, yo los extraje también de los textos, ¿no? De la ley,
bueno, nos pueden sonar conocidos: el lenguaje interpretativo, holístico, el respeto por la biodiversidad, el principio de equidad, el principio de igualdad y enfoque de género, ¿sí? El cuidado del patrimonio nacional, la problemática ambiental, está como algo más, en todos estos objetivos a los que apunta la Ley de Educación Ambiental, ¿no? El reconocimiento de la diversidad cultural, por supuesto, de las distintas preservación de las culturas y sobre todo, bueno, nuestros pueblos originarios. Buscamos o se busca la participación ciudadana, la educación en valores, ¿verdad? La concientización, pero mucho más que eso, vamos mucho más con la Ley de Educación Ambiental que la concientización. Vamos no solo porque nuestros estudiantes puedan adquirir una conciencia que forma parte de esa cultura científica, sino que además nos animemos a cambiar y a transformar. Y esto que en palabras simples puede parecer una utopía, no lo es. No lo es para nada, y justamente creo que aquí nuestra acción desde lo formal, desde la escolaridad, tiene mucha implicancia, pero mucho que ver en nuestros alumnos. No olvidemos que uno de los principios básicos de la educación secundaria es también que sus alumnos o los alumnos puedan transformar sus realidades, ¿no? Además de la formación propedéutica y la preparación para el trabajo, es también que los alumnos encuentren en la escuela las posibilidades para transformar sus realidades. La Ley de Educación Ambiental Integral viene a sumar a estos principios de la escuela secundaria también, ¿sí? Y yo les decía hace un momentito que somos todos la educación ambiental, somos todos ambiente, ¿no? Somos toda una comunidad. Y esto que nos advierten algunos referentes, autores en la educación ambiental, como puede ser Sauvé, me permito nombrar a Sauvé porque la conozco personalmente y realmente es una persona que vale la pena leer y escuchar, de la Universidad de Quebec, pero bueno, también tenemos a Caride, a Meira, a un montón de referentes también en esta línea, nuestros también, otros que hacen educación ambiental, como Brailovsky y tantas otras personas que tienen un recorrido ya en este campo, ¿no? Que ahora se formaliza, pero que tiene un recorrido, como les venía diciendo. Y fíjense este pensamiento de esos autores que coinciden, ¿no? en sus publicaciones, que luego las podemos compartir y las podemos, si gustan, en otro momento leer, pero bueno, para tener como marco de referencia. Ellos o estas autoras apuntan a la dimensión colectiva, ¿no? Es decir, ahí está lo importante de la educación ambiental. Esa dimensión colectiva y la preparación para una acción ciudadana. Si no nos quedamos nada más que en poder decir, bueno, yo logré que mis alumnos entiendan la problemática de los residuos, por ejemplo, urbanos, ¿no? No es simplemente eso, sino que justamente como ciudadanos nos comprometamos con algunas acciones, y ya voy a contar algunas que conozco yo, algunas acciones, ¿no? Que tengan que ver entonces con esa posibilidad de no quedarnos en la conciencia nada más, sino con un propósito más amplio, que es que leemos allí, ¿no? Revertir problemas, ¿no? Vincularse o transitar con una sociedad que en algún punto pueda ser más justa, ambientalmente hablando o socioambientalmente hablando, ¿no? Y esto no solo tiene que ver con políticas nacionales o políticas provinciales, uno siempre se remite al estrato más elevado que es la política, por supuesto, tiene que ver también la política, cómo no, pero también creo que la apuesta por nosotros mismos, por comunidad, como personas, por esa manifestación que veíamos en el video inicial, ¿no? La manifestación de las personas que siempre lo hemos hecho para encontrarnos, para dar una muestra de nuestro encuentro, y en ese encuentro, ¿no es cierto?, bueno, poder
nada, decidir, acordar y pensar y accionar juntos. Por eso rescaté a estos autores que hacen expreso hincapié en el cambio a partir de esa dimensión colectiva, ¿no? Eso me parece interesante. Entonces, lo que estamos hablando es un poquito la presentación, como les decía, de la Ley de Educación Ambiental, que me parecía que viene muy acorde con todo lo que vamos a conversar hoy, ¿no? Por supuesto, decirles que esta línea de pensamiento, esta línea de educación ambiental, no es casual en nuestra ley y que tiene mucha consonancia, mucha componente del pensamiento latinoamericano ambiental, ¿no? Es decir, buscamos crear nuestra propia idiosincrasia, nuestra propia epistemología, nuestra propia historia, nuestro propio reconocimiento de lo que es nuestro territorio. El reconocer nuestro territorio y ser parte de ese territorio es lo que nos va a permitir acercarnos a la ambientalización, ¿no? Y desde, como decíamos, desde un enfoque no individualista, no quizás los modelos que nos han llegado de otros lados del mundo, no esos modelos hegemónicos o esos modelos que no tienen nada que ver con nuestro territorio, sino justamente desde nuestra propia territorialidad, ¿no? Me parece que eso es bueno rescatarlo. Acá se habla de una mirada ya no unidisciplinar, sino transdisciplinar, ¿no es cierto? Y hago la diferencia entre interdisciplinar y transdisciplinar. ¿Por qué? Porque en lo interdisciplinar podemos sumar varias disciplinas para pensar una misma problemática ambiental, ¿no? Para tratar de analizar, discutir y buscar, si es posible, algún camino para afrontar esas problemáticas o conflictos, porque también muchas veces, o la mayoría de las veces, son conflictos socioambientales, ¿no? Son conflictos sociocontrovertidos, como decimos nosotros en ciencias naturales, porque, bueno, como sabemos, acá hay distintos posicionamientos, distintos factores, distintos roles, distintas personas. Entonces, no buscamos nada más que la conjunción de varias disciplinas para abordar una problemática, sino lo que buscamos es también otros saberes. Por eso la transdisciplina, porque la transdisciplina busca abrir también las puertas a otros saberes de otras personas, de otras comunidades, como puede ser el barrio mismo, donde estamos, algún organismo con los que nos vinculamos, ¿por qué no esos pueblos que veíamos recién defendiendo su naturaleza y trabajando en sus territorios, ¿no? Entonces, abrir el diálogo a toda la comunidad es un principio fundamental de la educación ambiental y de nuestro pensamiento latinoamericano, ¿no? Crear nuestras propias identidades, justamente, bueno, para mayor participación, para defender nuestros derechos, y para promoverlos también. Así que esto encontramos como parte de los fundamentos, quizás, en por qué tenemos que hacer educación ambiental en las ciencias naturales y cómo la vinculamos, ¿sí? Entonces, bueno, acá no sé si se ve, sí se ve, ¿no? Zoom, bien. Voy a hacer una paradita nada más, porque bueno, voy a seguir luego con el CTS y las ejemplificaciones, pero decíamos, bueno, esto está en consonancia, la Ley de Educación Ambiental está en consonancia con el rol de la ciencia y la tecnología y la forma en que enseñamos ciencia o cómo creemos que podemos enseñar ciencia, ¿no es cierto? ¿Cómo lo hacemos y cómo creemos que, decía yo al principio, se tornan en desafíos en estos tiempos en que estamos compartiendo, ¿no? Donde no vamos a negar dificultades, que pasan la escuela en sí misma, las dificultades sociales, porque la escuela es parte de una sociedad que está atravesada por muchas problemáticas y que todo esto nos llega, ¿no?
Pero bueno, como profesionales que estamos aquí hoy encontrándonos para debatir algunos de estos aspectos, me gustaría, si les parece bien, que pudieran ustedes escanear el código, les paso también el código, el QR que está ahí y el link que está acá, y que por lo menos puedan dar alguna idea sobre cómo vinculamos, ¿no es cierto?, la ciencia y la tecnología en nuestra sociedad. Vamos a pensar en nosotros, ¿no es cierto?, en nuestra sociedad o por lo menos en nuestro territorio, y de qué manera se entrelazan, ¿no?, esas intenciones de la ciencia y la tecnología, ese rol que queremos que tienen en nuestras clases, en nuestras propuestas de enseñanza, ¿no?, en nuestras aulas, en nuestras escuelas, ¿no? Y si por supuesto están vinculadas, o si no lo han hecho, no pasa nada porque estamos abriendo el diálogo, y si están vinculadas con algunos aspectos de la educación ambiental o algunos saberes de la educación ambiental, ¿sí? No sé si pueden escanear, ustedes me van diciendo, yo lo que voy a hacer es pasarles por aquí, por acá, ahí, a ver si ponemos el código, ahí tenemos un sitio para ingresar o un código, vieron que si ponen, lo repetí dos veces, si ponen www.menti.com, con el código, ingresando el código, también pueden, acá les pongo, o por código o escaneando el QR, a ver si se copia, ahí está. Hola Lucía, con el QR se ve perfecto. ¿Se ve? Muchas gracias, porque uno de acá no ve nada. Gracias, Marcela. Muchas gracias, Marcela, sí. Perfecto, así que si con el código se ve y con el QR se ve, bueno, me gustaría que nos tomemos unos minutitos para un intercambio antes de que yo siga, y esta es la dinámica, ¿no?, para ir un poco dialogando. Es un encuentro de diálogo en esta tarde de sábado, así que bueno, ¿algún comentario que quieran hacer en función de lo que aparece en pantalla? De acuerdo a su propia experiencia, es muy valedero la experiencia de cada uno de ustedes. Muy, muy valedera, porque yo soy muy defensora de la escuela y sé que mis compañeras también, mis amigas aquí presentes también, y creemos que en la escuela se hacen muchas cosas valiosas. Hola, Lucía. Sí, hola Marcela. Rescatar estas cosas me parece, ya digo, fundamental, ¿no? Es mucho lo que hacemos, ¿sí? Así que, bueno, valorar eso y también, bueno, ver qué desafíos nuevos, qué nos planteamos, y si no lo habíamos planteado desde ahora, qué propósitos podríamos llegar a tener, ¿no? En esto que vincula el rol de la ciencia y la tecnología, tal vez en nuestro territorio, con la educación ambiental y con un enfoque que le vamos a poner a nuestras clases en un ratito más. Marcela, seguro porque has estado trabajando en ese tema, ¿no? En el TIF, ¿no? En el trabajo final integrador, tengo entendido, porque ella es del aporte del año pasado, y seguramente que tiene buenos aportes para hacernos. Así yo ya estoy cercana a entregar mi trabajo de investigación, y casualmente mi trabajo es con respecto a la educación ambiental integral como transversalidad en la escuela secundaria. Ajá, qué bueno. La verdad que es reinteresante, por eso también estoy acá, siempre para ir aprendiendo algo más. Y hablando también de todas estas dificultades, ¿no?, que nos enfrentamos cuando hablamos de la educación ambiental integral, porque si bien es importante la interdisciplinariedad para hacerla transversal, ¿no? Porque no es que los docentes no estamos trabajando, sí estamos trabajando en esto, pero tal vez estamos trabajando como temas aislados, como vos decís, ¿no? A ver, trabajamos sobre separación de residuos, sí, y quedó ahí, empezó y terminó el proyecto y quedó. Y está bueno que eso continúe para crear conciencia,
para reflexionar, ¿no? Todos siempre trabajando con los chicos, y qué lindo también poderlo trabajar en el contexto en donde vivimos, que ellos puedan ver la realidad presente, ¿sí? Si bien esta problemática es global, es mundial, pero también concientizando lo que desde nuestro pequeño lugar, cuántas cosas podemos hacer. Y bueno, también hablando en eso de las dificultades que nos enfrentamos los docentes, que a veces por cuestiones de tiempo también trabajamos mucho en muchas escuelas y a veces el trabajo no puede ser tan enriquecedor. Esa también es una de las problemáticas, ¿no? Los lugares que no contamos con ciertos lugares como para trabajar la interdisciplinariedad, como un poco más de apoyo, ¿no? Porque yo lo comparaba en mi trabajo de investigación, si bien la ley, la ESI, está un poco más incorporada dentro de la escuela y se está trabajando transversalmente, más estos 2 últimos años, y veo que todavía le falta un poquito más de empuje a la educación ambiental integral. Y bueno, mi propósito del trabajo es ese, es un trabajo que va a quedar abierto para que algún otro quiera aportar, no es un trabajo cerrado, es un trabajo para seguir trabajando, ¿no? Uno como docente, y bueno, ojalá en algún momento lo puedas leer. Sí, Marcela, cómo no. A ver, primero la verdad que el tema he es aprendido mucho apasionante. en este proceso también, porque bueno, tenemos que estar en continuo aprendizaje y trabajar en conjunto con otros docentes. Y eso también cuesta un poco, trabajar interdisciplinarmente. Sí. Los mejores trabajos siempre salen en equipo, en conjunto. Claro que sí. Y bueno, creo que Marcela, primero felicitarte por el tema porque es apasionante y te encontrarás con un montón de cosas para leer y para explorar. Sí, mucho. Pero sí, claro, lo que decíamos, ¿no? Lo anticipé antes de que Marcela lo expusiera, en que no es fácil nuestra tarea hoy en las escuelas, se nos hace a veces compleja, bueno, mantener contacto con nuestros propios colegas, pero creo que también siempre algo podemos hacer, no sé si con todos, por supuesto que no con todos, pero con colegas con los que coincidimos o con los que, bueno, vamos hablando. Y bueno, hoy los medios de tecnología y comunicación nos ayudan a esto, ¿no? A encontrarnos y poder diseñar o planificar algún tipo de actividad de intervención, ¿no? Lo que tiene la educación ambiental es que está bueno que salga de las aulas y de las 4 paredes del aula de ciencias naturales. Esto es lo que nos convoca, ¿no? Es decir, un conocimiento más amplio, un conocimiento que pueda encontrarse con otros, en diálogo con otros. Así que eso me parece muy, muy importante y bueno, pero obviamente hay que generarlo desde la escuela. No es imposible, yo y todas nosotros creo que lo intentamos hacer, pero como vos decís, Marcela, bueno, hay contratiempos que a veces ocurren, ¿no? Pero vale la pena. Así que, bueno, no sé si alguien pudo ya poner alguna apreciación, los que quieran tomar la palabra, por supuesto. Yo ahora voy a ir compartiendo, pero el que quiera comentar algo, por supuesto, tiene la posibilidad de hacerlo, ¿no? Siempre estamos para esto, para abrir el diálogo. A ver, vamos a ver qué dicen los colegas. Ahí no se ve, ¿no? Ah, va cargando. Aún no, pero debe estar, ahí está subiendo, empezó a... Ahí. Bien, ¿no es cierto? Ahí va. Ahí va, Lu. Sí, va hoy, bueno, es sábado. Entonces, vamos lento, ¿no?
Está como cargando, pero despacito. A ver. Ahí me parece que ahí lo podemos ver. Ahí creo que lo van a poder ver, ¿sí? Bueno, algunas cosas que aparecen acá mientras van escribiendo, ¿no es cierto? A ver, ahí. Dice, bueno, decíamos cuál era el rol, ¿no?, de la sociedad y la tecnología justamente en nuestras sociedades y también en el aula, en nuestras clases, cómo pensamos nosotros que se debe instalar en la clase de biología, de química, de física, de cualquier disciplina, cómo se debe instalar entonces ese rol de la ciencia y la tecnología. Hablo de ciencia y tecnología de manera conjunta, aunque sabemos que son campos diferentes, pero que bueno, los tomamos conjuntamente, ¿no?, para el momento de la alfabetización, de la que ya hablaremos. Y acá, bueno, algún colega puso como hilo conductor, otro colega puso como sostenibilidad ambiental, o para la sostenibilidad ambiental, para la configuración social, para el desarrollo de habilidades y la fomentación de valores, ¿sí? Algún otro colega puso para la conciencia y la acción. Después algunos escribieron un poquito más. El rol de la ciencia y técnica, o tecnología, mejor dicho, es totalmente utilitarista y mercantilista. Las aplicaciones antes que el fenómeno. La ciencia nos sirve para conocer el mundo, la educación ambiental es la intersección de todo esto, digamos, ¿no? Pero bueno, fuerte el rol, ¿no?, que decimos es utilitarista, mercantilista, porque claro, también cumplen este rol, ¿no? No sé quién lo puso esto, no sé si podemos saber el nombre, si alguien quiere contarnos. Pueden habilitar cada vez que quieren hablar. Sí, claro. Lo que quería decir es que cuando leía este comentario, que está muy bien, ¿no es cierto? Bueno, uno fue transitando por ese rol o esa mirada de la naturaleza, de la ciencia sobre todo, en la naturaleza o de la ciencia en general, porque tuvo una presencia así muy fuerte en ese concepto de progresión, ¿no? De la ciencia como de la mano del progreso de cualquier sociedad, de la mano del progreso económico, del progreso social, político, ¿no? Pero bueno, con una visión de progreso un poco más bien sesgada, un poco positivista, diríamos, ¿no? Como esa ciencia creada a modo de ciencia verdad, absolutista, ¿no? Esa ciencia determinista, diría yo, esa ciencia que, bueno, que puede, ¿no?, ser como, presentarse en la sociedad como quien finalmente es capaz de, bueno, de ser utilizada para, ¿no?, con estos fines utilitarios y mercantilistas para ese progreso de la sociedad, ¿no? Bueno, esto fue una mirada de la ciencia, que no es la actual, pero sí fue la mirada de una ciencia, o no sé si no es tan actual, ¿no? Podemos seguir discutiendo. Hola. Lucía, acá sí quería aclarar un poco, no sé si es la visión de la ciencia que tenemos acá en la licenciatura, por supuesto, sí, pero sí es tal vez la que expresa nuestra formación, la que encontramos en los lugares más tradicionales de educación técnica, esta cuestión de primero viendo para qué sirve económicamente, y el fenómeno muy postergado, muy invisibilizado. Yo soy muy de técnica, así que me pasa como eso. Y la intersección, ahí no me quedó más caracteres entre la sociedad y la naturaleza. Sí, sí. Pero está muy bien lo que decís, porque creo que es la visión que quizás, no obviamente nosotros, pero sí parte de la escuela instala
Y también, ¿no? La gente en el común, en la percepción diaria, también tiene esta visión, ¿no? Que la química tiene este formato, que la ciencia en general tiene este formato. Incluso todos los días nos encontramos con propagandas y publicidades que, bueno, que avalan, ¿no? La ciencia como algo indiscutible, porque, bueno, está trabajado, o esa es la naturaleza y el rol que le encontramos a la ciencia y a la sociedad. Claro que nosotros que nos estamos formando con otras miradas y otros posicionamientos, empezamos a abrir camino y a mostrar que nada de esto es así, que la ciencia es para discutir, que la ciencia no es tan certera como decimos, que la ciencia tiene sus avances y sus retrocesos, sus idas y sus vueltas, tiene sus conflictos propios, sus controversias, enormes factores que la afectan a diario en cada sociedad, en cada contexto. Entonces, esto está bueno también, me parece a mí, mostrarlo en el aula, ¿no? Es decir, que esto llegue al aula de nuestras disciplinas, dejando a nuestros estudiantes que piensan que la química es horrible y la física es muy difícil o la biología es aburrida o tantas otras disciplinas, bueno, instalarlo, ¿es cierto? Una nueva mirada, nueva digo porque para muchos es nuevo, ¿no? Es decir, este rol de humanizar la ciencia y de mostrar algo mucho más cercano al contexto de cada uno de nosotros, bueno, no siempre aparece en las aulas de ciencia, ¿no? Si uno visita una escuela, habla con un colega, mira lo que está pasando en las escuelas, y no siempre encontramos esto, a pesar de que, bueno, nosotros aquí lo podemos conversar. Entonces, por eso lo pongo. Creo que son desafíos, ¿no?, que seguimos teniendo como profesores de ciencia. Son desafíos actuales, tratar de revertir estas cuestiones, tratar de cambiarlas, tratar de mejorarlas, por supuesto, mostrando otra ciencia, ¿no? Otra ciencia que atraviesa mi disciplina. Creo que me falta leer, bueno, la comprensión del mundo. Acá hay otra opinión que dice, el rol de la ciencia y tecnología, mejorar la calidad de vida, el buen vivir. Qué bueno eso, cómo me gustó. No sé quién lo escribió, pero el buen vivir tiene que ver con un poquito con lo que veíamos recién, ¿no? Puedes encontrar el paraíso, en el video de Julieta Venegas. Justamente, el buen vivir es uno de los principios, para aquellos que hayan leído el buen vivir, algo del buen vivir, es uno de los principios donde se sustenta la educación ambiental, ¿no es cierto? Y también las ciencias naturales, porque compartimos ciertos aspectos en común, que ahora los vamos a nombrar. Bueno, me gustó mucho eso, mejorar la calidad de vida, el buen vivir, las ciencias para desarrollar el pensamiento crítico, la responsabilidad, la autonomía, ¿sí? Las ciencias naturales y la educación ambiental profundiza en la componente natural del ambiente. Claro que está, ¿no? Está muy bien esto, ¿sí? Podríamos pensar qué queremos decir cuando hablamos de pensamiento crítico, pero creo que lo vinculamos a esto que posteriormente se dice, ¿no? A esa responsabilidad y a esa autonomía, ¿no? De acercarnos a la naturaleza, respetándola, y por supuesto vinculándonos con ella para sostenerla, ¿no? Para esos principios de sostenibilidad, si les gusta, o sustentabilidad, si les gusta más, ¿no? Pero bueno, creo que de eso se trata. Así que acá pasa nuestro Mentimeter, entonces, con algunas palabras, reflexiones sobre cómo mostrar la ciencia y la tecnología. De nuevo, sigo creyendo que esto no ocurre mucho en las aulas, pero no porque sea una persona descreída, sino porque mi experiencia al acompañar a algunos colegas me hace ver que todavía nos falta, ¿no? Bueno, seguir trabajando en esta línea. Bueno, voy a dejar de compartir Mentimeter para volverlos a ver. Así que por eso los ponía como retos permanentes, ¿no? Porque bueno, sabemos que todavía nos falta un poquitito más seguir trabajando en estos aspectos.
Bien, entonces ahí hicimos una pausita para pensar estas cuestiones y voy a avanzar un poquitito más. Miren que vamos acá. Vamos a volver a la presentación, ahora donde estábamos. Y por supuesto después seguimos dialogando, ¿no? A ver si va llegando. Ahí viene llegando. Bueno, algunas cositas más que quería comentarles y que son las siguientes, ¿no? En esto que ustedes expusieron en el Mentimeter, o bueno, empezaron a abrir el diálogo, justamente, ¿no? En estos puntos se encuentra la comunión entre las ciencias naturales y la educación ambiental integral. Creemos que en este diálogo de saberes, que es comunitario, podemos encontrar algunos aspectos para trabajar conjuntamente, ¿sí? Porque como decimos al principio, todo lo que podamos hablar, o prácticamente todo lo que podamos hablar desde las ciencias naturales, tiene un vínculo directo con lo ambiental. Y cuando digo ambiental, digo el binomio socioambiental, ¿no? Siempre no refiriéndome únicamente a la naturaleza, sino a ese binomio social y natural. Entonces, bueno, hay puntos en común y hay enfoques que toman las ciencias naturales que coinciden con lo que podemos leer en la educación ambiental integral, ¿sí? Primero que ya saben ustedes que podemos trabajar con problemáticas abiertas, problemáticas que incluyen aspectos disciplinares, por supuesto que nosotros somos profesores de química, de física, de biología, pero que tienen otra impronta, ¿no? Y que no son nada más que ese problema cerrado, disciplinar, donde por ahí seguimos un algoritmo o aplicamos nada más que la resolución de alguna ecuación o bueno, la discusión teórica de algún concepto disciplinar nada más, sino que esto tratamos nosotros, ¿no? Ahora pensándolo, de que se incluyan en las aulas otro tipo de prácticas de enseñanza, así las llamo yo. Esas prácticas de enseñanza más vinculadas a realmente lo que ocurre en nuestro ambiente, ¿no? En nuestro socioambiente. Entonces esas problemáticas son las que llamamos sociocontrovertidas, que bueno, pueden estar pasando, como decía alguien, creo que fue Marcela, ¿no? Que decía, empezando por lo cercano, mirando lo que nos pasa a nosotros a nuestro alrededor, ¿no es cierto? Pensando en mi escuela, en mi contexto, en la proximidad de lo que estoy viviendo. Entonces, eso me parece fantástico porque es como desde ese lugar donde empezamos a poder pensar problemas locales para luego llevarlo a una mirada más local. Esto fue un lema de la educación ambiental en un momento, ¿no? En un periodo. Justamente pensar así en nuestras cosas locales para obviamente extrapolar globalmente la problemática y actuar, ¿no? Dentro de nuestro contexto. Así que compartimos este diálogo de saberes con estas problemáticas que muchas veces seguramente ustedes incluyen en sus clases, o si no, podemos conversar sobre esto. Y también tienen enfoques particulares, ¿no? Porque, bueno, la ciencia naturales trabaja con un enfoque sistémico, por ejemplo, trabaja con un enfoque integrador, tratamos de integrar contenidos, tratamos de que nuestros alumnos vean que el sistema respiratorio tiene algo que ver con el sistema circulatorio y que no son cosas no por separadas, que muchas veces, decía la colega también recién, muchas veces las mostramos así, aisladas, ¿no? Y acá está el secreto, acá está quizás nuestro desafío más grande en la planificación de nuestras clases, cómo mostrar que no estoy dando la unidad 1 que no tiene nada que ver con la unidad 2 y que tampoco tendrá mucho que ver con la unidad 3, sino que atraviesa mi disciplina, algo que integra, algo que
trasciende, algo que organiza, un eje temático tal vez, o un concepto organizador, ¿no es cierto?, transversal, que hasta puede convertirse transversalmente, ¿no?, para trabajar otros conceptos. Eso me parece fundamental, ¿no? Estos enfoques se trabajan tanto en la educación ambiental como en las ciencias naturales. Desde esta perspectiva que queremos instalar, o que mismo dice la ley, que es la perspectiva sociocrítica, ¿sí? Es la perspectiva más actual dentro de ese gran recorrido que ha pasado la educación ambiental, de esas distintas dimensiones que ha tenido. Hoy está más parada en esta, ¿no? En un enfoque sociocrítico, en algo más en la diversidad, ¿no es cierto?, en algo que tenga que ver con la justicia ambiental, con lograr justamente ciertas igualdades o ciertos derechos a través de distintas problemáticas que pueden darse de lo socioambiental. Entonces, para que ustedes vean aquí que lo que veníamos presentando de la educación ambiental dialoga enormemente con las ciencias naturales, que hay muchos puntos de encuentro con las ciencias naturales. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que, obviamente, sentarnos un ratito a repensar cómo planificar esto, ¿no? Pero, y también volviendo a las dificultades, uno puede decir, pero mire, yo, profesora, tengo 4 escuelas. ¿Cómo hago con 4 escuelas, no? Justamente algo que nos va a facilitar luego el trabajo en las aulas es que esas planificaciones que vamos a intentar hacer, ¿sí?, el tiempo invertido en esas planificaciones iniciales, pensando las ciencias naturales y esa práctica de enseñanza de manera diferente, de manera más integrada, más sistémica, más controvertida, más histórica, justamente esa integración que queremos hacer nos va a permitir que los contenidos emergentes de esa planificación no sean aislados. ¿Se entiende? Justamente el trabajar con este tipo de abordaje hace que los contenidos no estén sueltos, de ninguna manera van a quedar sueltos, porque se van a integrar siempre, se van a entrelazar, van a aparecer cada vez que toquemos esto, o cada vez que mostremos estos temas. Esto es lo interesante, colegas, animarnos a trabajar con este tipo de planificaciones diferentes en nuestras clases, ¿no? Entonces, aquí vemos yo. Bueno, este videito, si puedo, se los paso después. Entonces acá viene este enfoque, el que algunos de ustedes escucharon en alguna charla anterior, o pudieron, ahora me cuentan, o pudieron haber aplicado, y otros no. Entonces también la ciencia y la educación ambiental integral comparten el enfoque ciencia, tecnología, sociedad y ambiente, que es el enfoque que nos convoca también hoy, ¿no es cierto? El diálogo, el cual vamos a estar ejemplificando ahora y mostrando algunas cosas, pero bueno, este es el enfoque que en particular yo vengo trabajando desde hace mucho tiempo, antes de sancionada la ley, antes de que esto apareciera así explícitamente en los diseños curriculares o en los documentos curriculares, vengo trabajando en esta línea y viendo las potencialidades que tiene, animarnos a planificar y a mostrar nuestras clases desde este enfoque. Este enfoque que reúne todo lo que venimos diciendo hasta el momento, reúne discusiones en torno a los factores que afectan algún problema o al tema que estamos trabajando, a todo lo que podamos decir sobre ese tema. Por supuesto, va a estar atravesado por discusiones sociales, políticas, quizás económicas, quizás éticas, quizás filosóficas, ¿por qué no?
ese tipo de discusiones que hacen a las temáticas que aborda las ciencias naturales. Si yo no puedo pensar yo en hablar de energía sin ponerlo por alguno de estos cruces CTS. No puedo pensar en hablar sobre alimentación sin cruzarlo por algunas discusiones hasta éticas sobre el tema, ¿no? Entonces, ahí viene el desafío de empezar a desentendernos de lo disciplinar puro, no porque no tenga que estar lo disciplinar puro, y ahora lo voy a ejemplificar. Lo disciplinar es lo que nosotros tenemos que enseñar, claro está, y lo tenemos en los programas, en los diseños curriculares, pero el hecho está en cómo lo vamos a enseñar. Y bueno, esto acá nos va a llevar el tiempito de poder pensarlo, nos demanda esto, ¿no? Poder pensar cómo atravesar una propuesta de enseñanza de biología por el CTS, ¿no? Cómo atravesar una propuesta de química vinculando relaciones que tengan que ver con todo lo que venimos diciendo, ¿sí? Entonces, eso es lo interesante, que comencemos a trabajar en esta línea, ¿sí? Bueno, siempre traigo este pensamiento de uno de los precursores. Me encanta esta frase porque tenemos muchas publicaciones en esta línea que tiene que ver sobre la naturaleza de la ciencia, ¿no? Y ya Simon, que es de origen alemán, y bueno, este CTS tiene una historia que no tiene nada que ver con la educación, se manifiesta como un movimiento por la ciencia, a favor de la ciencia, como un movimiento por revertir improntas de la ciencia, improntas que nos dejaran negativamente algunos hechos que todos conocemos, las guerras, bueno, Hiroshima, Nagasaki, tantas cosas que han pasado, la Guerra Fría, tantas cosas que han pasado por los años 60 y 70, entonces esos aspectos negativos que dejara esa ciencia positivista, como recién decía, mercantilista, esa ciencia más bien autoritaria, de verdad absoluta, justamente ya por los años 80, fines de 70, mejor dicho, y 80, comienza a trabajarse o a aparecer distintos movimientos, son movimientos científicos, quiero decir que no son movimientos de alumnos, esto llega posteriormente a la universidad y luego a la escuela secundaria. Son movimientos que se dan en el ámbito de la ciencia, movimientos por mejorar las preconcepciones de las personas sobre la ciencia. Y este autor dice, muchos alumnos estarían mejor formados para sus vidas de lo que actualmente lo están si les enseñaran un poco menos de ciencia como tal y un poco más sobre la ciencia. Siempre traigo esto porque es una frase que yo la incorporé para mí, ¿no? Es decir, ¿qué significa hablar más sobre la ciencia? ¿Significa quitarle peso a los contenidos disciplinares? No, de ninguna manera. Significa contextualizar esos contenidos disciplinares. Significa poder problematizarlos, poder ponerles un marco, un marco que por ahí hasta ahora veníamos haciendo intuitivamente, de la educación ambiental. Muchos colegas me cuentan, sí, mire, profesora, yo hacía algo de educación ambiental, pero no como está pensado ahora. Y claro, porque tenemos una ley recientemente sancionada. Yo hablaba del agua, pero bueno, no lo pensaba así como un bien común y tratar de defenderlo de ese lugar, ¿no? Entonces, me parece que desde ahí podemos ir pensando y sistematizando otras propuestas, ¿no? Otras propuestas que tengan que ver con este pensamiento de Simon. En tanto, bueno, ¿qué hacemos para mostrar que la química no es nada más que las ecuaciones y los formuleos que presentamos en el pizarrón, ¿sí? O, bueno, no vamos a hablar de los hechos conocidos por todos nosotros en últimas semanas, pero que tenemos que buscarle un contexto a favor de eso, ¿no es cierto? A favor de la problematización en las ciencias naturales, ¿sí? Esto es el CTS, esto es recuperar un poco la naturaleza de la ciencia, de cómo se genera el conocimiento científico,
hacer cruzar mi disciplina por la ciencia, por la historia. Si es posible, colegas, si es posible. Digo, por la ciencia, por la historia, por la epistemología, ¿por qué no por la religión? ¿Por qué no por la ética? Hacer cruzar todo esto por debates y por abrir el pensamiento crítico que alguien había mencionado en el Mentimeter en ese aspecto, ¿no? En esos aspectos. En procesos que se tomen dinámicos, dialógicos. En el aula de ciencias se debiera hablar, leer y escribir. Se debiera trabajar estas líneas, orientaciones didácticas. ¿Y qué mejor a través de estas problemáticas? Sería fantástico poder hacer un poquito de CTS en nuestras aulas. Solo hay que animarse a planificar, a buscar cuáles son esos aspectos sociales, o económicos, o culturales, o políticos, o éticos, o epistemológicos, o religiosos, que yo quiero resaltar en mi propuesta. Esas actitudes que quiero favorecer, esa participación que quiero lograr en mis estudiantes, ¿sí? Entonces, bueno, me parece bueno que vayamos pensando, y no sé si alguien quiere contarme qué vienen haciendo en esta línea, antes de que yo pueda empezar a ejemplificar, ¿sí? Primero voy a mostrar lo hecho por un alumno. A ver, voy a dejar de compartir esto. Yo estuve trabajando compartamos, ¿no? Porque está bueno para compartir un ratito. Dale. La problemática de los polinizadores. Ajá. La estuve trabajando en segundo y en tercer año, por ejemplo, teniendo en cuenta, como vos decís, lo del diseño curricular, ¿no? Lo que tenemos que enseñar, pero exacto, siempre con alguna problemática sociocientífica. En este caso, por ejemplo, puse la de los polinizadores, y la desarrollé, por ejemplo, en segundo año cuando estaba viendo reproducción. Y en tercer año cuando estábamos viendo estímulo, procesamiento, respuesta. Ajá. Entonces ahí como que la clase se vuelve como más dinámica. Los chicos se involucran más. No es que están esperando ahí la explicación del docente, alguna red conceptual en el pizarrón, no, todo como que se construye entre todos. Exacto. El profesor ya no es el que está ahí dictando la clase y los chicos escuchan, copian, que ellos se sientan más involucrados. Y la verdad que me gustó, porque los resultados no es que lo tengo en todos los temas, pero lo estoy incorporando, es muy lindo, lleva más tiempo, uno se tiene que dedicar un poquito más de tiempo a eso para elaborar el trabajo, pero la verdad que es muy lindo y más satisfactorio. Exactamente. Por eso digo, lleva un poco de tiempo el planificar, pero bueno, la experiencia después también nos ayuda. El planificar cómo, ¿no? Cómo algún tema puede ser tomado hasta transversalmente y, bueno, van emergiendo los contenidos, porque como son problemas, los problemas, que son cuestiones prácticas, son prácticos pero cargadas de teoría. Y entonces surgen inmediatamente los conceptos, la discusión de conceptos, necesariamente, ¿sí? Entonces, les quiero... Hay que el significado. Claro, les quiero comentar cómo viene esto. No sé si alguien más quiere contarnos, decirnos algo, para compartir, si ha podido poner en práctica, si tiene intenciones, No sé si yo aguardo mientras voy buscando, porque tengo abierta, imagínense, un montón de cosas para demostrar. Bueno, vamos ¿No se animan? ¿Qué pasó?
No sé, se callaron todos, están todos. ¿Están acá todavía o estoy hablando? Yo les hice propaganda, ¿eh? No, todos tímidos hoy, no sé qué pasó. Hoy están todos tímidos. Pero seguramente que tienen mucho para contar porque lo han dejado. ¿No? Los escuchamos, ¿eh? Estoy haciendo un momento de pausa para dar lugar a la palabra. Si alguien quiere contarnos, lo escuchamos. Voy a buscar unos, acá traigo en un minuto unos parlantitos. Yo respecto a lo que decía Marcela, me parece que se redefinen los roles, ni bien uno empieza a jugar desde otro lugar, ¿no? O sea que la situación de enseñanza pasa por otro lado y se redefinen, como vos bien mencionaste. El profe, en este tipo de estrategias y otras también, que no tanto, es decir, que no son de corte tradicional, uno, digamos, deja la planta de esa manera que el profesor está hacia arriba y la persona está abajo. Digamos, pasa una relación de mayor horizontalidad, donde los intercambios y los aportes, tanto de los estudiantes como del docente, circulan en planos similares. Entonces la comunicación se redefinen los roles, y como vos decís, Marce, yo coincido que uno tiene que estar, el chico deja de esperar esa lección, digamos, teórica del profe para sumarse a la clase desde otro lugar, con otros aportes, con sus opiniones, con sus dudas, con sus inquietudes, y de eso se trata, ¿no? Es decir, de no mostrar justamente este camino como una verdad absoluta, que era lo que un poquito Lucy estaba diciendo, sino que nada, que podemos todas tenemos nuestras preguntas, y está bueno que el espacio del aula sea habilitado para que esas preguntas se formulen, ¿no? Esas dudas, esos intercambios, y bueno, y estas problemáticas, es decir, en este enfoque CTS es ideal para que eso suceda, ¿no? Con la apertura del docente es fundamental. Ahí vamos a ver si... ¿Hay alguien más que quiere hablar? Me pareció... perdón, sí. Hay alguien más que quiere contarnos. Pueden hacerlo, ¿eh? No, me pareció escuchar otra voz, pero bueno, ya saldrá si quiere hablar. Bueno, para hacer todo. Vamos a ver este videito donde va a aparecer la voz de un profe, pero también va a aparecer los estudiantes, así que empiezo por acá a mostrar algo, a ver si... En ciencias naturales fue desarrollado... Se escucha bien, se escucha. ¿Se escucha, Azul? Recién se escuchaba bien, pero ahora... Prueba a ver. Ahora no. Espera, ahí, a ver. Los contenidos es el SIN o si... A ver. Sí, ahí se escuchaba, ¿eh? La propuesta de fortalecimiento en ciencias naturales se corta, ¿no? Fue desarrollado. Sí, se corta, es decir, empieza hablando un profe o alguien y después se corta, no sé. A ver si te adelanto. Introducción a la física de cuarto año desarrolla dentro de su diseño curricular el tema energía, y uno de sus contenidos es el SIN o Sistema Interconectado Nacional. Existen documentales del canal Encuentro que dan cuenta del mismo y resulta muy interesante cuando se los compara con el sistema espiralado de Brasil o el sistema tipo cuadrícula de los Estados Unidos. Esto de por sí solo no genera un impacto como visualizar la imagen satelital nocturna de la Argentina, en la cual prácticamente no se diferencia la ciudad autónoma de Buenos Aires del conurbano bonaerense. Simplemente se observa un punto luminoso continuo, como así también lo desprovista que se encuentra la Argentina
hacia el interior de las provincias. No es así hasta que los alumnos visualizan el consumo de los artefactos de uso cotidiano y ellos mismos se posicionan como consumidores, llevándolos a ser capaces de calcular el consumo domiciliario de sus artefactos, estimando su consumo diario para obtener la sumatoria total del consumo mensual. Aquí está el testimonio de las alumnas consumidoras de energía eléctrica. También vimos el consumo de energía en Argentina. Vimos que en Buenos Aires hay un sumidero, que toda la energía va a parar allá. Estuvimos haciendo también lo de la casa, una lista de todos los aparatos eléctricos que tendríamos en una casa y medimos todo lo que gastaríamos en un año. La verdad gastamos mucho y de eso aprendimos mucho para nuestro uso propio, ¿no? En la casa. Y todo muy bueno, la verdad. Todo muy bueno. Aprendemos mucho con esto. También estudiamos sobre el consumo de una casa, que si creo que estemos sumarios los fundimos. Así también el uso de los grupos del WhatsApp para dar continuidad pedagógica a la secuencia didáctica frente a una eventual contingencia. Hola, me llamo Jimena Lescano, soy alumna de Refre Franco y hoy les voy a contar un poco de cómo trabajamos con el profesor y cuál fue la experiencia que más me gustó a mí. Bueno, antes que nada le quería contar algo muy interesante y me gustaría que ustedes lo sepan, que es que con el profe tenemos un grupo en WhatsApp que se llama Introducción a la Física, en donde podemos consultar algo que no sabemos, en donde tengamos duda o nos interesa algo o queremos saber, él siempre está para contestarnos, siempre nos ayuda con lo que queremos saber. También podemos enviar imágenes relacionadas con la materia, en donde el profe la última vez nos envió una imagen que era de una casa que tenía, en el techo tenía pasto, que era para que no se transmita el calor y no entre adentro de la casa. Y bueno, a nosotros nos pareció súper importante, interesante, queríamos saber, porque nunca habíamos visto una así, ni siquiera en foto, y nos pareció muy buena la idea del profe también, que cuando iba viajando que se interesó mucho por eso y fue a sacarle fotos y luego nos envió a nosotros para mostrarnos. Así que bueno, perdón por sacar ese tema, pero me gustaría mucho que ustedes lo sepan. El uso de la red social Instagram para registrar esos momentos en que en el papel no se pueden describir, sin dejar de nombrar una opción para aquellas escuelas que tengan conectividad, y el uso de un simulador de consumo eléctrico facilita el cálculo antes mencionado. Fíjense dónde está. Buenos Aires más que nada. No, loca. Y parte de... Hablando de... el Chubut y esos lados no están atrapados. Acá les estoy mostrando el simulador de Denor, que la verdad me parece muy bueno, para que todos tomemos conciencia sobre el consumo de la energía, ya que todos gastamos energía sin darnos cuenta. Acá abajo te muestra lo que gastás y el precio. Si yo no hubiera usado este simulador, no me hubiera enterado ni dado cuenta de lo que gasto y el precio, que la verdad me parece muy bueno y muy recomendable. Pensar en las pérdidas de energía en una casa y el impacto en el consumo, efectuar cálculos que permitan la comparación entre distintos materiales, las variables de las cuales dependen, la influencia de los factores climáticos y las zonas del país en las cuales nos encontremos, así también como los materiales que más allá de lo estético sirvan como una alternativa para el ahorro energético, viendo nuestro país como un todo y no como un lugar aislado en donde nos encontramos actualmente. El aprendizaje significativo está en marcha y el cambio podemos generarlo desde el aula, llevando a nuestros estudiantes a la reflexión. Y tal como dice Eduardo Galeano, mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Simplemente, muchas gracias. Bueno, ahí veíamos a los estudiantes, ¿no es cierto? Que qué lindo. Esto es lo mejor. Sí, esto es lo mejor. Ahora les voy a mostrar la secuencia didáctica
a la secuencia didáctica que el profesor primero tuvo que diseñar, y después me gustaría también ejemplificar algunas cosas desde el profesorado. Esto es con secundaria, ¿no es cierto? Pero los profes también llevan sus trabajos con sus alumnos, que esto es lo bueno, ¿no? Entonces, ahora les voy a mostrar. Más corta, menos corta, digamos, eso no importa, pero sí hacerlo cruzar. Ahí viene llegando. Pueden interrumpir, por favor, cuando gusten, consultar. Este es un trabajo donde, ahí les voy a mostrar, la planificación o la secuencia didáctica, como llamamos nosotros también, ¿no es cierto?, a esa planificación de actividades, clase a clase, o bueno, por módulos o por lo que sea, ¿no? ¿Ya la están viendo? No, Lu, no se ve que esté cargando. Debe estar cargando, a ver, vamos a ver. A ver. No llegó. Vamos de vuelta. A ver si ahora quiere. Ahora sí, bueno, ahora sí. Ahí claro, esto fue para cuarto año, atravesado por la energía, cuarto año. Y entonces, bueno, ese profesor diseñó una secuencia didáctica para mi materia. En realidad, esta que les muestro tiene que ver con las termoeléctricas y el ambiente. ¿Por qué? Les cuento. Esta escuela está en la zona de Escobar y Pilar. Y en estos lugares han puesto en los últimos tiempos termoeléctricas. Ahora en este momento están detenidas, no están funcionando. ¿Por qué? Porque los vecinos se han quejado mucho, no así la de Luján, que está en funcionamiento y que prontamente la voy a visitar. Tengo una visita con mis estudiantes, pero son muy reticentes a que, bueno, a que uno se meta un poquito en el tema, ¿no? Pero bueno, esto ocurrió entonces diciendo, bueno, vamos a empezar con un problema local, como recién decía. Acá hay una fundamentación teórica, bueno, eso va más allá porque era la preparación del trabajo, pero como verán, se muestra las zonas de la termoeléctrica en las zonas de Escobar y Pilar, que son las que les digo que ahora están detenidas, podemos averiguar, por quejas de los vecinos. Hay algunos videitos, ¿no es cierto?, que hablan del tema. Los chicos tratan de buscar con el Google Maps y localizar dónde está Mateu, dónde está Villarrosa, que son las ciudades donde se encuentran las termoeléctricas. Algunos conocen, otros no. Bueno, acá se hace un cuadro comparativo entre los distintos tipos de plantas generadoras de electricidad o de energía, para que los chicos empiezan a acercarse al tema conceptual. Esto es teoría, es disciplina, digamos, para que ustedes vean. Aquí viene un debate sobre, bueno, el impacto ambiental, si es que lo tiene, para empezar a averiguar bueno, qué pasa, ¿no?, con estas termoeléctricas, por qué. Los vecinos, incluso si buscan en internet, van a encontrar las fotos que les comento, no la busqué para ahora, pero la foto de los vecinos manifestándose en contra, ¿no? Entonces, bueno, se les empieza a preguntar por qué pasa esto, si bueno, ellos saben algo o conocen, ¿no?, qué intereses puede haber entre alguna entidad privada, si saben quién está, qué organismo está. Bueno, también hay un juego de roles, pero aparece esto como actividad una vez para que los chicos conozcan la problemática, pero aparece, ¿no?, temas vinculados a los recursos, como verán, la palabra recurso, aparece hablando la generación de electricidad,
el tema de generar energía sustentable. Bueno, empieza a haber, ¿no?, actividades de, acá esto de la calculadora, de mostrar cómo se conecta el sistema eléctrico en nuestro país, bueno, las áreas, las zonas de ubicación de distintas centrales eléctricas, una reseña histórica acerca de la central de Mateu o Villarrosa. Bueno, comienza a desarrollarse, esto está escrito obviamente para presentar, ¿no es cierto?, de todo esto, es un documento de todo esto, es lo que van diseñando los profesores para después armar sus clases, ¿no? Este sería el documento teórico. Pero para que ustedes vean que, bueno, el consumo responsable, con la calculadora que recién mostrábamos, para que ellos vean entonces y puedan hacer alguna especie de catálogo en cuanto al consumo eléctrico, a los kilowatts que se pueden consumir. Bueno, nada, todo, como ven, hay un desarrollo sobre distintas actividades que llevan adelante el plan estructural de la provincia de Buenos Aires, sobre el plan energético, el plan industrial, bueno, algunos cálculos que hace hacer el profesor en torno a cuánto es la demanda, cuánto es el consumo, bueno, la evaluación creo que también está, ¿no? Esto es para que ustedes vean nada más una secuencia diseñada como en un marco más ETS, ¿no?, donde aparece una problemática que es la que contaron los chicos, la energía en una casa, cómo sobrellevar, ¿no?, cómo prevenir, cómo cuidar la energía en la casa. Ahí aparecen los materiales vinculando sus propiedades, cómo nada el calor, o cómo propagan el calor, o los materiales propensos a la iluminación, ¿no es cierto?, qué materiales son mejores o no. O sea, aparecen contenidos que vos lo tomás del diseño curricular y los tenés que explicar, ¿no es cierto? Acá hay otra que vamos a tratar de mostrar, que es esta es del agua. Esta la hizo Gastón, un alumno. También, acá tomó el agua, trabajó con soluciones. A ver, ¿dónde llegué? Ahí va. También, ¿no? La secuencia tiene un formato, pero porque, bueno, yo les pido este formato académico, ¿no?, con un marco teórico, un desarrollo, pero más allá de eso, lo que me interesa mostrarles es que este alumno trabaja para química, trabajó el agua. Tengo ejemplos, como se imaginarán, de todos los temas posibles y por haber. Pero hace hincapié en el arroyo Las Piedras, que me contaba que está cerquita, a la secundaria 24, donde él desarrolla sus clases, y bueno, este arroyo además atraviesa varias zonas, pero Villa La Florida es en especial este lugar que él menciona, pero bueno, va desarrollando el tema agua, empieza las clases, bueno, alguna noticia, pero empieza con algunos aspectos de la solución, para que empiecen a identificar algunos conceptos de soluciones, hace una actividad experimental, si se quiere, mezclando distintas sustancias para poder calcular concentraciones, por ejemplo, que es un tema clave para la química, ¿no es cierto? O sea, aparece acá, como ven, contenidos disciplinares, habla de soluto, de solvente, aparece contenidos disciplinares para enseñar, bueno, cómo acercarse a estos contenidos, pero siempre va desarrollando, atraviesa este problema, el tema bueno, este arroyo, que incluso en el partido de Quilmes llega, el arroyo Las Piedras, y va desarrollando. Creo que en una parte, creo que es esta, bueno, acá obviamente va haciendo algunas
también aportes sobre el estado, cambios de estado, cambios físicos, cambios químicos, va aportando detalles, ejemplos, habla del hielo, como parte de lo que tiene que enseñar, habla del agua dulce, del agua que no es dulce, habla de la potabilización. Acá, en una parte retoma como unas fotos históricas de cuando en ese lugar la gente se podía bañar, ¿no es cierto? O sea, fíjense cómo el problema va atravesando siempre la secuencia, no es nada más que ilustrativo, esto quiero hacer hincapié. No queda en la ilustración de la secuencia, sino que se va sobrellevando en toda la secuencia, que obviamente tiene previsto la selección de contenidos a trabajar, ¿no? Tipos de agua, contaminación, distintos tipos de contaminación, y así sigue, ¿no? Yo para mostrarles más que nada el esquema que se lleva en estas secuencias, ¿no? O sea, cómo el problema es el hilo conductor, como ustedes dijeron en el Mentimeter, ¿no? El problema socioambiental es el hilo conductor que va a atravesar a la clase de ciencias naturales, ¿no? Y donde el problema permite que yo hable de distintos contenidos disciplinares que previamente los selecciono. Algunos profes dicen, bueno, pero si el chico pregunta por algo más, bueno, si pregunta por algo más, bienvenido sea, ¿no? Es decir, no hay problema en eso, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Quiero volver permítanme volver a esto porque se me cerró. ¿Alguna preguntita que quieran hacer? ¿Algún comentario que quieran compartir? Con gusto los escuchamos. Mientras voy buscando lo último que quiero, porque uno quiere mostrar y ejemplificar para que ustedes vean la posibilidad de que esto se hace, ¿no es cierto? Lo hacemos y bueno, nada, lo trabajamos en las escuelas y con los profesores, ¿sí? Ahí, mejor abrirlo de vuelta. Bueno, ningún comentario. Seguimos, espérenme que me ubique la diapositiva. Bueno, y ahora les voy a contar un poquito, ejemplificar un poquito desde formación docente, ¿no? De nuevo, si ustedes después quieren alguna... Sí, justamente vos sabés que yo quería agregar algo de eso. Yo digo, qué lindo estaría de que esto se trabaje en los institutos de formación también, ¿no? De que cuando los docentes van a hacer la práctica, se pueda preparar las planificaciones y esto con estas secuencias didácticas. Claro, para que empiecen, para que resulte formativo, como vos decís, ¿cierto? Claro. Eso es fundamental. Y está, lo que decís Marcela, está pensado en nuestra, digamos, en nuestros documentos curriculares, ¿no? Es decir, lo tenemos por pensar, ¿no? Por hacer, pero bueno, es incipiente todavía, entonces es como que, bueno, nos estamos aproximando, ¿no? A ver cómo lo hacemos recién. Claro, sí, es todo prueba y error, está bien. Exacto, vamos, es como cuando apareció la ESI, y sí, bueno. Es todo un proceso. ¿no? Todo un proceso. No son de un día para otro. Exacto, vamos a ver si podemos buscar, mientras los escucho, porque estoy acá intentando abrir. A ver si me deja. Hay alguien que está llamando, me parece. A ver si me sigue ahora, porque hay tantas cosas abiertas que... Mientras les voy contando, pero quería mostrar las imágenes. Voy a ver si lo pongo así. A ver si podemos lograr.
Me deja pasar ahora la diapositiva, ¿vieron? Empacó, dijo, bueno, ya no quiero. Vamos a cerrarlo de nuevo, a ver si lo ven. Con respecto a lo que Marcela preguntaba, ¿no? Venimos trabajando, ya digo, yo en mi particular, desde hace tiempo, es una línea que vengo desarrollando, ¿no? En mis lugares de trabajo, bueno, porque me gusta mucho esta línea. Pero ahora con más razón, Marcela y colegas, tengo un motivo para no descuidar, ¿no?, la formación docente. Y acá lo que hacemos, bueno, lo que venimos haciendo es preparar justamente a los estudiantes para que, bueno, no puedo lograr ahora presentarlo, pero ya va a querer. Para que justamente, bueno, vayan formándose en esta línea, ¿no? El tema que trabajamos este año, les cuento, es el tema dengue. Este año, aunque el año pasado trabajamos el tema, en dos cosas trabajamos el año pasado, el tema de los basurales, el tema de la contaminación por residuos, pero no me deja compartir, no sé por qué. Vamos a intentar de nuevo. Y el tema del dengue este año fue específico, el tema de los basurales, el tema de la contaminación del río Luján, porque con un grupo de alumnos trabajamos en Pilar, que les contaba, el profesorado de física tiene sede en Pilar, entonces allí, bueno, tenemos el río Luján y aprovechamos el río Luján para hacer algunos estudios con los alumnos en formación. Así que, bueno, eso fue interesante porque, nada, porque podíamos con ellos hacer salidas de campo y no estoy compartiendo pantalla, ¿no? Y no me dejan, no sé por qué. No, capaz que es porque tengo muchas cosas abiertas. Puede ser. Sí, suele pasar. Sí. No quiere agarrar ahora. Acá en Olavarría, con respecto a lo que vos contás de Luján, tenemos el arroyo Tapalqué que atraviesa la ciudad. Sí, claro. Sí. Hace varios años ese lugar era un bañario, pero claro. Ahora está prohibido meterse. O sea, es un lugar que podemos ir a visitar, frecuentar, obviamente, hay reuniones, pero no se pueden meter al agua por los contaminantes. Exactamente. Bueno, acá yo, en donde vivo, también hay, voy a tratar de abrirlo desde mi nombre. Bueno, les contaba que donde vivo también hay, estoy cerca del río Reconquista y pasa lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, los alumnos pudieron aprovechar el tema de recursos, mientras tanto les voy comentando, aprovechar el tema de los residuos domiciliarios, qué hacer con eso, y entonces lo que hicimos es planificar, armar las clases de práctica en función del conflicto socioambiental de los residuos orgánicos, de todo lo que tiene que ver con la gestión de los residuos orgánicos, y lo que hacemos, porque nosotros somos de física particularmente, lo que hicimos fue diseñar, nosotros armamos nuestros propios dispositivos. Y esos dispositivos, que en este caso, ahí ya les voy a mostrar, a ver si puedo, en este caso fue una pequeña central térmica, como si fuera una termoeléctrica que recién les contaba, pero bueno, a una escala más pequeña, ¿no es cierto? Pero lo interesante de esto es que la física aparece ahí, ¿no es cierto? Aparece cuando los estudiantes piensan en la problemática, diseñan este dispositivo y comienzan a preguntarse, ¿no? Bueno, cómo se transfiere la energía,
qué mecanismos hay de transformación de energía, si se puede generar energía eléctrica, qué hace falta, ¿no es cierto? O sea, empieza a aparecer todo esto, y bueno, una riqueza importante, ¿no? Porque esas preguntas que naturalmente aparecen para los alumnos, bueno, es formativo, genera todo este aprendizaje, ¿no? Así que, bueno, la verdad que viene la formación docente. Vamos a ver si desde acá, ahí está, a ver si desde acá lo puedo compartir. Ahí lo van viendo, ustedes me avisan, que tuve que cerrar. ¿Está llegando? A ver. Por ahora no, Lu. Sí, está ahí pensando, está pensando. Ahí viene, ahí viene. Está lento. Sí, está lento, no puedo, muchas cosas abiertas y bueno, tal vez mi señal también, ¿no? Ahí llegó. La presentación de Power, ¿sí? Sí, pero voy a ir a estos ejemplos que quería pasarles, porque bueno, es diferente mostrarles, ¿no? Ahí está. Vamos pasando lo más rápido que podemos. Bueno, esto que les decía es la problemática que se trabajó en el Instituto de Formación 114, donde yo trabajo. Después les muestro el de Pilar. Esto no es en Pilar, es en la ciudad de Villa Ballester. Aprovechando esto que contaba Marcela, y que a todos nos afecta, el tema de los residuos urbanos, el tema del río que nosotros tenemos. Y bueno, el diseño experimental fue esto que van a ver acá, esto que ya creo que está compartiendo, porque no es lo mismo que lo cuente que lo diga, que lo hicimos mismo en el profesorado, o sea, fuimos diseñando una pequeña central, que esta central térmica, simulando, modelizando como es una verdadera central térmica, nos permitió cuestionar más cosas, ¿no? Cosas que pasan en la central, o sea, cómo manteníamos el calor, cómo se transfiere el calor en esa tubería que ustedes ven, cómo puede llegar a mover una turbinita, cómo podíamos medir. Fíjense, acá está Martín, el estudiante que lleva este aparato a la práctica, acá lo ven, lleva a la práctica su práctica con los estudiantes, pero siempre manteniendo estas secuencias que ellos elaboran y que tienen mucha impronta CTS, ¿no? Porque no es una secuencia disciplinar cualquiera. Esto nos lleva, para Marcela y para los colegas, a algunos vericuetos con la escuela donde tenemos que practicar, porque vienen a veces con un formalismo tradicional más cerrado y nosotros venimos a romper algunas estructuras, ¿no? Pero bueno, pero la verdad es que los alumnos se encuentren con esto y que estemos pensando en cómo modelizarlo para hablar de energía y para hablar de la problemática, ¿no? Aprovechar esos residuos para, de alguna manera, generar energía para la zona, nos parece importante. Lo otro que les contaba es el dengue. El dengue estaba justamente, ¿cómo se dice? Estaba como aportado en los diseños curriculares, estaba sugerido en los diseños curriculares como para trabajar. No por eso, pero simplemente porque tomamos contacto con una publicación de la Universidad Nacional del Litoral, creo que acá hay alguien presente hoy, donde yo también estoy ahí, no sé si está la persona presente, pero bueno, mi doctorado es allí, y tomamos contacto con una doctora que nos hablaba sobre que hay poco estudiado sobre factores físico-químicos de la Aedes aegyptis, el mosquito que transmite el dengue,
Y entonces, bueno, este año, aunque venimos del año pasado, porque esto lleva trabajito, pero bueno, venimos trabajando en esta línea, empezamos a diseñar también un dispositivo, que es este chiquito que ven acá, un dispositivo en el laboratorio de nuestra profesorado, vuelvo a decir, ¿no? Que toma una planta, el aguaribay, una planta que es esa de las pelotitas rosas o también llamado pimiento rosa, que hay en algunos lados, siguiendo una publicación de que los aborígenes usaban esto como repelente, y bueno, con este proceso de destilación, que en realidad no es una destilación, sino es un arrastre por vapor, pudimos lograr la separación de un aceite, de estas pelotitas, de estas hojas del aguaribay, que resultó ser un buen repelente para los mosquitos que transmiten el dengue. Nada, ¿no? Las pruebas, los ensayos, la construcción teórica, la presencia del problema CTS, presentado en el aula de física tradicional, imagínense eso, ¿no? Este curso venía hablando de movimiento, del MRU, MRV, de todas las cosas. Estos son mis alumnos de ahora, estos son los actuales alumnos, esto es el laboratorio actual, donde estuvimos trabajando todo el año para llegar a octubre, septiembre-octubre, con las prácticas. Entonces, siempre las prácticas están atravesadas por las problemáticas que les venimos comentando, ¿sí? Esto es también en Pilar, estos son mis otros alumnos de Pilar, donde desarrollamos un aparatito. Estos son mis alumnos de Pilar, también, ahí voy para arriba ahora para ir terminando, no demorarlos, pero este es el río, ¿no? Este es el río, fuimos a la reserva de Pilar, y nada, y pudimos ver la contaminación del río de Luján, lo que les contaba, hicimos visitas. Estos son alumnos del profesorado ya, Bueno, donde se hicieron tomas de muestra, pero también pudimos ver cómo los contaminantes, por una ley teórica, cómo los contaminantes fluían o se movilizaban por los medios sólidos y los medios líquidos. Estudiamos la filtración, la absorción, la escorrentía. Diseñamos también un dispositivo práctico para poder hacer algunas mediciones en el aula, en el laboratorio, ¿no? O sea, miramos la ley teórica, pero hicimos diseños experimentales, pudimos hablar del caudal del río, hacer alguna aproximación en campus, ¿no? O sea, haciendo alguna actividad, haciendo algún estudio, como verán, o sea, para que vean que aparece la química, aparece la física, aparece la disciplina, pero que está atravesada permanentemente por una planificación que no es habitual. No es habitual en los términos que no es puramente disciplinar, ¿no? Donde trabaja esto que hablamos al inicio, trabaja controversias socioambientales, trabaja problemáticas socioambientales, trabaja discusiones, trabaja enfoques, ¿no? Cada docente busca el enfoque, o cada alumno busca el enfoque que más le gusta, que más cree pertinente, y bueno, y esto es todo lo que venimos trabajando, o parte, no todo, parte de lo que venimos trabajando. Una cosa más, y ya me voy retirando porque si no mis compañeras me van a echar. Pero decirles que hay mucho por contarles, simplemente quería ejemplificar todo lo que venimos haciendo en esta línea desde hace tiempo, y con ya un poquito de práctica, pero un poquito nada más, siempre nos falta aprender. Pero bueno, cuánto cambia la perspectiva, incluso en la formación de los futuros docentes, cuánto abre ese panorama, ¿no? Cuánto abre ese nuevo perfil de docentes que queremos mostrar, ¿sí? Eso me parece esencial, porque realmente es algo diferente, ¿no? Lo que logramos. No es la solución de nada, no es la solución de nada, pero sí
es algo importante para nosotros. Bueno, yo les quería mostrar algo más, pero no sé si llego. Es esto. A ver. Bueno. No. Bueno. No te preocupes. No, vuelve el videíto, viste, sí, abierto. Como vos dispongas. Sí, bueno, simplemente mostrarles parte de lo que hacemos y compartir con ustedes esto, pero bueno, me voy despidiendo. No, fíjate, ¿sí? Si podés, no queremos como quieras, ya el horario está. No, yo por ustedes, no, yo no, por ustedes. El horario de cursada estaría finalizando. De todas maneras, aquello que nos quieras dejar o algún videíto que podamos compartir va a ser valioso también. Creo que los ejemplos fueron maravillosos, el marco teórico impecable, como siempre. No sé, a mí me gustó mucho. Te agradezco mucho, Lu, porque esto muestra que, como vos decís, no es la solución de nada, pero son propuestas de enseñanza distintas, que tenemos que tomar la decisión y animarnos a llevar adelante alguna, por pequeña que sea, pero seguramente que una vez que está puesta, instalada en el aula, después nos vamos a entusiasmar también para seguir, ¿no? Seguir en ese camino, ¿no? Que lleva tiempo, que por supuesto, pero bueno, siempre salir del lugar de confort y la comodidad es también un desafío para nosotros en el día a día. Tal cual. Y este diálogo que se logra, Susana, este diálogo de que decíamos, ¿no? Este diálogo de saberes, y este diálogo en mostrar no únicamente las ciencias naturales como un sesgo cerrado, sino abriéndola a otras perspectivas, a otros enfoques y a otros debates, ¿no? A poder cruzar eso es maravilloso. La verdad que a mí me gusta mucho y comparto con ustedes mi gusto. Así que bueno, eso es. Esperando que se nos sumen más colegas. Y el contexto, ¿no? Que en cada ejemplo apareció claramente cómo se va, digamos, ese paraguas más amplio, que es el problema que va atravesando toda la secuencia. Eso no implica, digamos, que uno no planifique, que uno no piense en las actividades. Has mostrado también esos documentos que los profes te presentan, o los estudiantes, obviamente que está planificada la enseñanza, pero el contexto y el enfoque del CTS con la problemática ambiental queda muy expuesto a lo largo de toda la presentación. No sé, esa es mi opinión, pero bueno, mejor los demás. Pero podemos escuchar la opinión de los colegas y despedirnos. La verdad que comparto totalmente lo que dice Susana. No fue para nada aburrido, al contrario, por lo menos para mí personalmente, muy lindo y muy interesante, y me gustan mucho esos trabajos que estás haciendo con los chicos del profesorado. Muy bueno, muy bueno. Muchas gracias, Marcela, por tu participación. Bueno, a todos. Y esto queríamos mostrar, es que por supuesto se sumen, ustedes se están formando, pero que se sumen también, ¿no? A compartir con nosotros, bueno, una pequeña comunidad en la que en otra oportunidad estemos también compartiendo experiencias, que los mismos alumnos puedan contactarse con ustedes. Bueno, sería bueno, ¿no? Armar en otra oportunidad un debate como este. Así que... Sí, la verdad que estos encuentros enriquecen mucho y ayudan mucho nos ayudan a seguir, ¿no? Porque también seguimos aprendiendo nosotros los docentes. Todo el tiempo, todo el tiempo. La verdad que son generadores estos discursos muy lindos para seguir aprendiendo. Así es, todo el tiempo. Pero no quiero ser cansadora, la verdad que también, bueno, me despido y hermoso el encuentro. Bueno, muchas gracias, Marcela, muchas gracias. Gracias a los colegas que nos escucharon. Y que bueno, siempre ofrecemos lo que gusten, ese intercambio con los alumnos podríamos hacerlo porque va a estar bueno que ellos mismos les puedan contar. Gracias, Karina,
Bueno, a todos, muchas gracias por la atención de esta tarde de sábado. Están dejando mensajitos muy lindos. Sí. Así que después que se van retirando, obviamente, pero también dejando su agradecimiento y que Daniela. Un profe dice que no se siente tan solo. Bueno, la idea es acompañarnos, así que buenísimo que así ocurre, ¿no? Ahí está, ahí estoy leyendo los mensajitos, sí. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, de mi parte, aquí estamos. Y si quieren hacer su mensaje y les vamos dando final. Bueno, por mi parte, Lucy, agradecerte muchísimo. La verdad que esos ejemplos que nos trajiste creo que a todos nos inspiran, ¿no? Y nos dan ganas de trabajar también de ese modo, de sumar en las planificaciones este tipo de actividades, o por lo menos a mí, la verdad que entusiasma muchísimo, porque muchas veces lo vemos desde la teoría, pero verlo hecho, ¿no? Que es realidad y que se puede hacer y que no se necesita más que las ganas y la voluntad, obviamente que tiempo y un poco de esfuerzo, ¿no? Pero bueno, entusiasma mucho. Y bueno, como siempre, todo tu conocimiento tan generosamente compartido, la verdad que no tiene precios y no alcanzan las palabras de agradecimiento. Lo mismo para María, ¿no? De habilitarnos este espacio a la universidad. Y bueno, una cosita, una cuestión técnica para nuestra cursada es que tienen ya habilitada la unidad y hay un pequeño espacio para que después ustedes puedan hacer una recopilación de algo de la información o de las ideas que se pueden llevar de este encuentro. Así que bueno, por mi parte, súper agradecida por esta tarde. Y por supuesto, gracias a todos por participar. Gracias a vos, Gaby, a María, por supuesto, a la universidad por la invitación. Y bueno, estamos siempre en contacto, ver a los estudiantes chiquitos, ¿no? A los pequeños niños de secundaria. Bueno, ahí mi perrita se está quejando. Ver a los alumnos de secundaria, notar un cambio en ellos, eso vale la pena, colegas. Eso vale la pena, ¿no? Obviamente nuestros futuros profesores también, pero que esos futuros profesores lleguen al aula y logren al menos tener a los alumnos a su alrededor, ¿no? Preguntando cosas, intercambiando con el profesor y bueno, en esa pequeña, ¿no? Motivación, intercambio que se da, bueno, ya creemos que es bastante, ¿no? Y que puedan hablar, por supuesto, de la materia, porque se habla de la materia. Así que eso es interesante. Bueno, muchas gracias. Buenísimo. Bueno, Lucía, muchas gracias. Acá las 3 cohortes estuvo Marcela representando a Oliver. Así que, muchas gracias de vuelta por tu generación.